Vamos a continuar con nuestro estudio de escatología y el día de hoy estamos con el amilenarismo. Así se llama. La siguiente postura es el amilenarismo. Ya vimos el postmilenarismo, ya vimos el premilenarismo, clásico, histórico y el dispensacional. Y ahora vamos a ver la cuarta postura más famosa, que es el amilenarismo. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Es amilenarismo. Y voy a proceder a explicarles cuál es esta postura, que por cierto, les adelanto, a pesar de que esta es la postura que nosotros tenemos como iglesia, la voy a tratar igual que las demás posturas. Y tenemos que aprender que también esta no es la verdad absoluta, sino que es una postura más con la cual la iglesia se siente identificada. Y obviamente nosotros vamos a pedirles que también sea su postura. Ya si ustedes en su estudio escogen otra, bueno, está bien, pero apréndanla a defender, apréndanla a sustentar bíblicamente. Verán, primeramente tenemos aquí algo bien curioso. Por favor, vean en la pantalla, en medio dice amilenarismo, ¿cierto? Y un signo igual con. Déjenme decirles que esta palabra al principio de la palabra milenio, es una palabra que quiere decir ausencia de. Quiere decir ausencia de. Entonces niega el término, es una negación. Esta palabra es una ausencia de o una negación. Por lo tanto, el amilenarismo quiere decir que no habrá un milenio futuro. Eso a primera instancia quiere decir sin milenio. Ausencia de, milenio, sin milenio. Entonces, no quiere decir que no va a haber un futuro, un milenio bíblico. Esto no quiere decir amilenarismo, sino que el amilenarismo dice que habrá un milenio, sí, pero no es literal, no es físico este milenio. Y así como el premilenialismo dispensacional es la postura pues más aceptada por los carismáticos y por la mayoría de las denominaciones aquí en Latinoamérica, déjenme decirles que el amilenarismo es la postura más aceptada por los círculos reformados, el cual nosotros pertenecemos. Y como ya lo dije, vean el cuadro a la derecha, el último. Algunos amilenaristas sugieren que este término amilenarismo es incorrecto, porque da a entender una ausencia de milenio, da a entender que no creemos en un milenio. Así que ellos dicen que sería mejor el término milenarismo realizado. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué milenarismo realizado? Porque de acuerdo con esta postura, y lo vamos a ver, el milenio en estos momentos ya se inauguró, pero no es físico, sino es celestial. Esta es la postura la cual nosotros sostenemos y la postura que sostiene el amilenarismo. Bueno, una vez más, para no perder costumbre, voy a seguir diciendo la postura, porque así traté a las demás, así que pienso tratar de la misma manera a esta postura. Entonces, cuando los amilenalistas leen Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6, que ya lo hemos estado leyendo, ellos mencionan que el milenio ya está presente ahora en el mundo, con un Cristo victorioso, bueno, no en el mundo, sino en los cielos, con un Cristo victorioso, con los hijos de Dios gozando de milenio, estando en el reino celestial. El milenio ya fue inaugurado, está en los cielos, y los hijos de Dios que han partido a la presencia de nuestro Padre, ya lo están disfrutando en este momento. Conforme vayamos avanzando en este tema, van a ir entendiendo cuál es el punto de esto. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, no se niega el milenio. Sí hay un milenio, y es la postura que los reformadores aceptan. ¿Sí? Bien. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, que sería cómo ve el amilenarista el tiempo de la tribulación. ¿Cómo lo ven los amilenaristas el tiempo de la tribulación? Bueno, vean, les puse 3 cuadros. Primero vamos a ir de izquierda a derecha. Los cristianos, de acuerdo con la postura amilenarista, ellos dicen que los cristianos pasaremos por el periodo de tribulación. A diferencia de los dispensacionalistas, ¿recuerdan que los dispensacionalistas dicen que tienen que ser 7 años de tribulación?
Algunos lo dividen en 3 años y medio, los primeros, tribulación, y los últimos 3 años y medio, la gran tribulación. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la profecía de Daniel, tiene que cumplirse las 70 semanas y cada semana son de 7 años, de acuerdo con esta postura. Ellos dicen, tiene que ser 7 años. La mayoría de las personas dispensacionalistas creen en esto. Pero los amilenaristas dicen, no podemos poner un tiempo específico. Recuerden, los dispensacionalistas, ¿cómo ven la palabra? Literal, toda. Y la interpretan con el método histórico, literario, gramatical. Entonces, cuando ellos ven Apocalipsis y ven el tiempo de tribulación, dicen, es que no le podemos poner 7 años. Van a encontrar milenaristas que dicen, sí, son 7 años, pero también van a encontrar milenaristas que dicen, no, no son 7 años. Entonces, para ellos, lo vamos a dejar así en este estudio, y así se los presento. A pesar de que algunos amilenaristas dicen que son 7 años de tribulación completa, hay otro sesgo, hay otro grupo que dicen, no le podemos poner fecha. Así que, a pesar de que dicen, los cristianos van a pasar por el tiempo de la tribulación, también podemos decir que no ven los 7 años tal cual en la Biblia como lo plantea, sino que la tribulación es un periodo indeterminado, que va a ocurrir, pero de que hay tribulación, y que los cristianos van a pasar por ella, van a pasar por ella. ¿Alguna duda? No. Y algunos dirán, ¿se acuerdan que en el dispensacionalismo que vimos? Y la comparo mucho porque prácticamente estas dos posturas son las predominantes el día de hoy. Por eso las voy a estar comparando mucho. ¿Se acuerdan que los dispensacionalistas, premilenalistas, dispensacionalistas decían, es que los hijos de Dios no pueden estar en la tribulación ni en la gran tribulación? ¿Por qué? Porque en este periodo de tiempo se va a soltar la ira de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Sí, esa es la postura de los dispensacionales. Pero los amilenaristas dicen, ¿y por qué no vamos a pasar por un tiempo de sufrimiento? Amilenarista, ¿de dónde te basas esto? Ellos dicen, a lo largo de la historia, nosotros hemos visto que nuestros hermanos cristianos han pasado por diferentes periodos de prueba, diferentes periodos de persecución muy, muy fuertes. La más conocida sería la de Nerón, ¿no? La de Nerón en los primeros años de la iglesia. Entonces ellos dicen, bueno, si nuestros hermanos cristianos han estado pasando por momentos de prueba, donde su fe ha sido, repito la palabra, probada, ¿por qué nosotros no hemos de pasar por momentos de la tribulación, en especial la gran tribulación? Bueno, en estos periodos de tiempo, ¿no? Esa es su postura de ellos. Ellos dicen esto y se basan con hechos históricos para poder corroborarlo. Entonces, como lo vemos en el último cuadro de la derecha, los amilenaristas tendrían una postura de post-tribulacionista. Porque si los cristianos vamos a pasar por el periodo de tiempo llamado tribulación, entonces el arrebatamiento va a ser después de la tribulación, post-tribulacionista. ¿Se dan cuenta? Ahora aquí, ya en esta última parte, ya tenemos los conceptos un poco más claros, ¿no? Entonces seríamos los amilenaristas, serían post-tribulacionistas. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, el arrebatamiento va a ocurrir después de la tribulación. Después del periodo de tiempo de la tribulación, en la iglesia, todos los creyentes seremos arrebatados. Por eso, los amilenaristas son post-tribulacionistas. ¿Nada de dudas? Bien. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo los amilenaristas ven la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo ellos lo ven? ¿Cómo lo ven? Bueno, lo ven de la siguiente manera. Primero, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo con la postura amilenarista, va a ocurrir después de la tribulación. ¿Sí? La segunda venida va a venir después de la tribulación. ¿Y en cuál forma llegará nuestro Señor Jesucristo? Bueno, llegará de forma personal, física y visible. Y de acuerdo con Hechos capítulo 1, verso 11, de la misma forma como subió, regresará. Una vez más, personal, física y visible. Así va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Las demás posturas creen lo mismo, pero bueno, aquí yo se los pongo, ¿no? Y también las demás posturas comparten este dato que les voy a dar. Vean, en la parte izquierda, cuadro inferior izquierdo de la pantalla,
Nadie sabe el tiempo ni la hora de su venida. Nadie sabe el tiempo ni la hora de su venida. Entonces, si ustedes escuchan algún predicador, iglesia y audiencia, si ustedes escuchan algún predicador en internet que dice que sabe el tiempo preciso en el cual nuestro Señor va a venir, está mintiendo. Ajá, es un falso profeta. Bueno, de acuerdo con esta postura, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo va a venir después de la tribulación. Bueno, pero ¿cuándo ocurre la tribulación? No lo sabemos. Entonces, sigue siendo un secreto para todos nosotros, un misterio exacto no revelado para nosotros. Pero aquí ocurre algo. Los amilenialistas, al igual que algunos dispensacionalistas, mencionan que la venida de Cristo no puede ser inminente. O sea, sorpresiva, fugaz. ¿Se acuerdan? No puede ser inminente. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan que en la postura dispensacionalista había una presegunda venida? Una venida 1.5 donde nuestro Señor Jesucristo se quedaba en las nubes, iba a ser visible y no tocaba el suelo exacto y la iglesia iba a ser arrebatada. Bueno, eso podemos decir que la segunda venida se dividió en dos fases. Una prevenida, una venida 1.5 en los cielos y después una segunda venida donde ya iba a tocar con la planta de sus pies la tierra. Bueno, eso podemos decir que es una señal muy evidente, ¿no? En algún sentido. Pero el arrebatamiento iba a ser, ¿qué? Inminente. Pero los amilenialistas, al igual que algunos dispensacionalistas, han dicho que tiene que ocurrir ciertos eventos para que nosotros podamos decir, va a venir nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Los tiempos están cerca, ¿no? Hay ciertos eventos. No puse todos, pero puse 4 ejemplos. Ustedes lo verán aquí enumerados en la diapositiva. Serían eventos que ocurrirán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Evento 1, evento 2, evento 3, evento 4. Hay otros eventos. No los puse. Siento que estos son los más característicos. En los otros se podía entrar un poco más en debate. Pero siento que estos son los más característicos. Primero. ¿Como los más centrales? Sí, como en lo que más personas estamos de acuerdo que ocurrirán. ¿No? O sea, obviamente no sabemos cómo van a ocurrir en cierta manera en el futuro. Recuerden toda la escatología, pues toda la postura escatológica son posturas, porque no han ocurrido, pero hay un consenso, siempre y cuando que no pienses que la venida de Cristo va a ser inminente, hay un consenso de que ciertas cosas van a tener que ocurrir, ¿no? Antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente puse 4 ejemplos que creo yo que son los más simbólicos en lo que la mayoría estamos de acuerdo, ¿sí? Puede haber más, pero bueno, y de hecho hay más, pero yo solamente coloqué 4. Los voy a decir. Primer evento que tiene que ocurrir para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1, lo ven hasta arriba, el número 1, el llamado de los gentiles en el cual se evangelizará a las naciones. ¿Qué es esto? Bueno, de acuerdo con lo que encontramos en la palabra de Dios, se tiene que hacer una evangelización masiva a todo el mundo. Se tiene que dar a conocer a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, a todas las naciones del globo terráqueo. ¿Sí? Ojo, hay algunas personas, como Sujé Michelén, que es amilenarista, que sostiene que no se le tiene que predicar a todo el mundo. Él dice, no se le tiene que predicar a cada persona. Es imposible. Pero sí a cada nación, a cada grupo que representa un sesgo cultural. Y se está logrando con el paso del tiempo. A esto se refiere este texto. En una isla desierta, a lo mejor hay un grupo, no es que a todos se le evangelice, sino que a una persona de ese grupo, para que el evangelio llegue a ese grupo de esa isla. Ajá, ¿me explico? ¿O lo digo de otra manera? ¿Sí? Entonces no quiere decir que se le predica a todo el mundo, sino a los grupos culturales representativos. O hay otras personas que dicen, es que tampoco se le tiene que predicar a los grupos más representativos, a cada nación. Bueno, una vez más, se tiende a opiniones. No puedo decir esta es la verdad absoluta, pero la palabra de Dios sí dice que tiene que haber un evangelismo, un boom, un despertar evangelístico por todo el mundo.
¿no? Y el cual sí, realmente sí lo hemos estado viendo. De hecho, el Evangelio a través del tiempo ha ido agarrando más y más terreno. Y países donde antes era imposible entrar, hoy en día, aunque sea de forma escondida, ilegal, si quieren decirlo así, pues se ha estado haciendo, ¿no? Como por ejemplo, aquí donde les digo que me acompañen en la palabra de Dios. Vean lo que dice Romanos capítulo 11, verso 25. Lo voy a repetir 3 veces. Romanos capítulo 11, verso 25. Romanos capítulo 11, verso 25. Una vez más, y ya comienzo a leer. Romanos capítulo 11, verso 25, dice así la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Escuchen, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No quiere decir que todos los gentiles van a entrar al reino de Dios, sino solamente aquellos que fueron predestinados para pertenecer al reino de Dios, hasta que entren la plenitud de los gentiles. Entonces, una señal es hasta que entren la plenitud de los gentiles. Mateo capítulo 24, verso 14. Recuerden que estamos en el punto número 1, el llamado de los gentiles, en el cual se evangelizará a las naciones. Mateo capítulo 24, verso 14. Una vez más y última, Mateo capítulo 24, verso 14. Recuerden que si no alcanzan a encontrarlo, solamente quieren apuntarlo, apúntenlo, si no, ya también están las grabaciones. Mateo capítulo 24, verso 14. Dice así la palabra de Dios, escuchen. Y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá que el fin. ¿Ya lo ven? Es necesario que este evangelio sea predicado a todo el mundo, y entonces vendrá que el fin. Ya lo dije, esta palabra, esta interpretación de todo el mundo, bueno, lleva mucha especulación, pero hay un sentido de que el evangelio tiene que ser predicado al mundo, ¿no? Bien. Siguiente, Marcos capítulo 13, verso 10. Marcos capítulo 13, versículo 10. Marcos capítulo 13, verso 10 dice así: y es necesario, escuchen, que el evangelio sea predicado antes ¿a qué? A todas las naciones. A todas las naciones. Vuelvo a lo mismo. Esta palabra todas las naciones cae interpretación. Todas las naciones, que todos los países, todo el continente, cada pueblo, cada lengua, cada nación, cada representación cultural de una persona. Bueno, todavía no nos ponemos de acuerdo. Ya lo sabremos en un futuro. Pero los textos sí dicen que, una vez más, que tiene que haber una evangelización, un sentido de urgencia de evangelizar a todas las naciones, que ya se ha estado llevando a través de estos 2000 años que el cristianismo ha estado de pie. Segundo punto. Segundo evento, la gran apostasía y la gran tribulación. A continuación voy a decir versículos que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba aquí en la tierra, y que en parte se estaba refiriendo a la caída de Jerusalén en el año 70 por el Imperio Romano. Pero si analizamos estas profecías, podemos ver que no quedó solamente en la caída de Jerusalén en el año 70, sino que podemos ver, a la luz de toda la Escritura, que se extiende a algo más allá, a un momento de persecución a nivel iglesia. ¿Qué periodo histórico? La tribulación. La tribulación. Entonces, punto número 2, la gran apostasía y la gran tribulación. Por lo cual también, de acuerdo con esta postura de los amilenaristas, todos los cristianos la vamos a pasar si es que permanecemos en el mundo mientras esto ocurra, ¿no? Lo que nos muramos sin ocurrir esto, pues ya estaremos en el milenio, o sea que ya estaremos más tranquilos en el reino celestial. Pero bueno, voy a repetir solamente 2 veces con una gran pausa estos versículos, son algunos cuantos. Entonces, Mateo capítulo 24, verso 9 al 14. Siguiente vez y comienzo a leer
Mateo capítulo 24, verso 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. ¿Se dan cuenta? Un momento de tribulación, un momento de prueba, donde el evangelio será predicado, y entonces ¿qué? Será el fin. Obviamente, una vez más, el evangelio nunca se ha dejado de predicar, pero podemos ver que a un lado de la predicación del evangelio constante, vemos un momento de tribulación y donde hay gran apostasía. Falsos profetas se levantarán. ¿Cómo podemos identificar un falso profeta? Uno, que diga una profecía y que no se cumpla porque el Señor no la respalda, automáticamente es un falso profeta. O dos, que tuerza la profecía ya revelada por Dios, que no enseñe sana doctrina. Ese es un falso profeta también. Por eso, los que predicamos la palabra de Dios tenemos doble responsabilidad. Y seremos doblemente, por así decirlo, reprendidos con mayor severidad, ¿no? Si cometemos algo en contra de nuestro Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no se hagan muchos maestros de ustedes. Es la advertencia y creo yo que es muy seria. Perdón, no me quise desviar. Dice Mateo capítulo 24, verso 21 al 24. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 21 al 24. Está adelantito, por eso les di menos tiempo. Escuchen. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Se dan cuenta? Falsos profetas, gran tribulación, engaño, ¿no? Apostasía constante. Ajá. ¿Mande? Eso ya está pasando. Sí, pero en el periodo de la tribulación va a haber más. Ajá. Recuerden, antes de la venida de Cristo va a estar el momento de la tribulación. A pesar de que vemos apostasía creciendo, no se va a comparar a la apostasía de la tribulación. Pero estas son señales de la venida antes de Cristo en el periodo de la tribulación. Uh-huh. Último versículo de este punto número 2, que es una de las señales de antes de la venida de Cristo. Se los doy ¿para qué? Para que lo tengan presentes. No solamente, Sergio, diste versículos. No, son versículos para que los tengan presentes. Marcos capítulo 13, verso 9 al 22. Marcos capítulo 13, verso 9 al 22. Recuerden, estamos en el periodo de la tribulación. Estamos viendo lo que ocurrirá, no antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes ¿a qué? A todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora os hablará, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde
puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda en la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta, de las que estén en cinta y de las que criéis en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiere acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad allá, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. ¿Se dan cuenta? Esto va a ocurrir. La gran apostasía y la gran tribulación. Punto número 3, también lo podemos encontrar en la diapositiva. La revelación del anticristo. ¿Cómo? Sí, antes de la venida de nuestro Señor va a venir el anticristo. Él se va a presentar. Se va a presentar como el Mesías, cuando realmente es puesto por el diablo. ¿Qué va a hacer? Va a hacer señales, va a hacer prodigios, va a estar acompañado por el falso profeta. O sea, se cree. Yo solamente estoy diciendo, se cree que tiene que ser el falso profeta una persona que lleve la religión del anticristo a un nivel superior. Hay muchas posturas, ahorita no les voy a decir, simplemente se cree que la posición del falso profeta va a ser una posición religiosa. Entonces, el anticristo se va a aparecer y va a engañar a los que no son escogidos de Dios. ¿Sí? 4. Prodigios y señales. ¿De quiénes? ¿Quiénes van a ser ¿Quiénes son las personas que van a hacer prodigios y señales? Ya vimos que en la gran apostasía, que en la gran tribulación va a haber gente que va a hacer prodigios y señales. ¿Quiénes las van a hacer? Los falsos profetas, las personas que están con Satanás, los seguidores del anticristo y el anticristo junto con la bestia. O sea, todas las personas que sean falsos cristos, todas las personas que sean falsos profetas van a hacer estas señales, van a hacer estos prodigios. ¿Mande? Claro, prodigios y señales. Tanto así que gente dirá, ahí está el Cristo, y nuestro Señor nos dice, no les creas, tú no vayas. ¿Sí? O sea, a ese grado van a ser las falsas señales. Van a imitar a Cristo, sin duda, y aún recuerden que muchos escogidos podrán ser engañados. Es una gran advertencia. Bueno, Cristo regresa en el día de la consumación y nosotros podemos ver que después de estas cosas nuestro Señor regresará. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, entonces estas son 4 señales que podemos ver antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bien. Prodigios y señales no compartió ningún versículo, ¿no? Es que ya lo hemos dicho. Lo vimos en Marcos capítulo 3, en verso 9 al 22. Ahí también lo vimos. Y ahí nos mencionan que aquellas personas harán prodigios y señales. Cuando digan, ahí está el Cristo, ustedes no hagan caso. Marcos capítulo 13, verso 9 al 22. Ajá. Y en Apocalipsis se revela que el anticristo pues va a venir. Bien, entonces, siguiente diapositiva. Si ya no hay duda aquí, con la segunda venida de Cristo, que va a ser después de la tribulación. Vamos a ver la resurrección. ¿Cómo la postura amilenialista ve la resurrección? Recuerden, ¿cómo la postura amilenialista ve la resurrección? Bueno, de acuerdo con esta postura, la resurrección va a ser de forma general. ¿A qué me refiero? Que cuando ocurra la resurrección, todos van a resucitar, tantos justos como injustos. Es de forma general. Y les voy a dar versículos. Por ejemplo, los voy a repetir nada más 2 veces. Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel capítulo 12, verso 2. Escuchen.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, y confusión perpetua. ¿Se dan cuenta? Aquí habla de una resurrección general. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza. Bien, resurrección general. Vean otro pasaje que habla también de la resurrección general. Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Dice así la palabra de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? De condenación. Una vez más, resurrección general. Vayan a Hechos, capítulo 24, verso 15. Exacto. Hechos, capítulo 24, verso 15. Dice así la palabra de Dios. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Apocalipsis, último verso de esta lista. Apocalipsis, capítulo 20, verso 3 al 15. Capítulo 20, verso 13 al 15. Apocalipsis, capítulo 20, verso 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una vez más, una resurrección general. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir este periodo de resurrección? De acuerdo con los amilenialistas, pueden verlo en el cuadro inferior derecho. De acuerdo con los amilenialistas, el día de la resurrección de los muertos ocurrirá ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Ahí va a ser la resurrección de los muertos. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 17. Y es su verso que ya vimos en la postura dispensacionalista. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 17. Y es así la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ya ven? Mientras que los dispensacionalistas dicen, este versículo afirma que el Señor va a estar en las nubes esperándonos para el arrebatamiento, los amilenialistas, ¿cómo lo ven? No. El Señor va a estar en las nubes, vamos todos a ser arrebatados, todos vamos a resucitar y después vamos a volver a bajar automáticamente. Hay que estudiar bien este texto, porque quizá una postura, y no quizás, las dos no pueden estar en lo correcto porque las dos dicen cosas diferentes, una está equivocada. Por eso hay que estudiar correctamente este texto. Ahorita no me voy a poner a hacer un estudio del texto, simplemente se los estoy presentando conforme lo ve la postura amilenarista, ¿sí? Y por lo tanto, si nuestro Señor Jesucristo viene en su segunda venida, ocurre la resurrección y el arrebatamiento, se baja y entonces llega el juicio, lo vamos a ver, aquí ya ocurre el final de los tiempos, ya estamos, bueno, ahorita lo vamos a ver, para que, no me quiero adelantar. Siguiente punto, ¿aquí alguna duda en la resurrección? No, bueno, para mí. ¿No? ¿Ninguna duda en la resurrección? Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo ven los amilenaristas o el amilenarismo el juicio final? ¿Cómo lo ven? Se los voy a ir presentando de izquierda a derecha, como siempre, de cuadro, de izquierda a derecha, abajo, arriba, abajo, arriba. Ahí
Ahí lo vamos a estar leyendo. Primeramente, el juicio final, como ya lo vimos, será de forma general. ¿Y qué creen? Cristo será el juez. Cristo va a ser el juez. Pero yo les quiero presentar 4 propósitos del juicio final. Les voy a presentar 4 propósitos del juicio final. Simplemente se los voy a decir. 4 propósitos del juicio final de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser de forma general, de acuerdo con la postura amilenarista. Primero, punto número 1. Demostrar la soberanía y la gloria de Dios en la revelación del destino final de cada persona. Demostrar la soberanía y la gloria de Dios en la revelación del destino final de cada persona. Dios sigue siendo soberano al mandar al justo al cielo, al mandar al injusto al infierno. Todo este poder se va a hacer manifiesto en el juicio final. 2. Revelar el grado de recompensa y de castigo que cada cual recibirá. Bueno, tanto justos como injustos vamos a recibir castigos. Bueno, perdón, vamos a recibir recompensa o castigos. Me equivoqué. Tanto justos como injustos, justos vamos a recibir recompensas e injustos van a recibir castigo. Entonces, se va a revelar qué es lo que cada quien va a recibir públicamente. 3. ¿Mande? Lo que debamos recibir. El cristiano ya no debe nada porque todo lo pagó Cristo, pero sí se va a ser revelado todo lo que vamos a recibir. 3. La ejecución de Dios en cada persona. La ejecución del juicio de Dios en cada persona. Porque recuerden, Cristo va a ser juez. Y 4, el propósito del juicio final, asignar a cada persona en el lugar donde va a pasar la eternidad. Asignar a cada persona en el lugar que va a pasar la eternidad. Si has creído en Cristo, tu lugar está en el reino de los cielos. Si no has creído en Cristo, tu lugar está en el lago de fuego. Así de simple. Bueno, vean cómo va a ser nuestro Señor. Les voy a dar 3 versículos donde podemos ver que nuestro Señor Jesucristo va a ser el juez de este gran juicio. Juan capítulo 5, verso 22. Juan capítulo 5, verso 22. Dice así la palabra de Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Bien. Cristo juez. Hechos capítulo 17, verso 31. Hechos capítulo 17, verso 31. Así es. Dice así la palabra de Dios. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, ya parezco puertorriqueño, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Te dan cuenta que una vez Cristo juzga? Ahora, último, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, para el salvo es juez justo, que nos dará nuestros galardones. Y para el pecador es juez justo que le dará su castigo. ¿Se dan cuenta? Castigo de condenación eterna. Cristo va a enjuiciar. ¿Pero qué creen? Hay un dato interesante y se lo pongo aquí en la diapositiva. Lo encontramos en el segundo cuadro que está ascendente. Los humanos y ángeles también asistiremos en el juicio. Nuestro Señor va a ser juez, pero nosotros, los salvos y los ángeles, van a asistir en el juicio. Vean estos versículos que están muy interesantes. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mande. ¿Asistir se refiere de ayudar o de precepto?
Vamos a estar involucrados en este juicio. Ahorita lo vamos a ver. Pero sí, tanto ángeles como santos vamos a estar involucrados en este juicio. Mateo capítulo 13, verso 41 al 43. Escuchen. Mateo capítulo 13, verso 41 al 43. Dice así la palabra de Dios. Enviará el Hijo del Hombre a quienes, a sus ángeles, y que harán, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ya ven? Los ángeles que harán, recogerán a las personas impías, las que han sido de tropiezo, ¿y dónde las llevarán? Al lago de fuego, después de haber sido condenados. Lo dice el texto. Los ángeles están asistiendo en el juicio, ¿no? Bien. Ahora la parte de los humanos. Mateo capítulo 19, verso 28. Mateo capítulo 19, verso 28. Mateo capítulo 19, verso 28. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, verso 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, dirán, aquí está hablando a los apóstoles. Bueno, son seres humanos. Pero vean 1 Corintios capítulo 6, verso 2. 1 Corintios capítulo 6, verso 2. 2. Una vez más, 1 Corintios capítulo 6, verso 2. Escuchen. Dice así la palabra de Dios. ¿Y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, las personas. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces, tú también vas a ayudar en el gran juicio. Los santos vamos a juzgar el mundo. Vamos a ayudar en este gran juicio. ¿Alguna duda hasta aquí? Por eso les digo, o sea, los humanos y ángeles asistiremos en este gran juicio, siendo nuestro Señor juez. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien. Hay otro punto, y está aquí en la diapositiva. Es el tercer cuadro, parte inferior. ¿Quiénes van a ser los enjuiciados? Bueno, los sujetos a enjuiciar serán ángeles y humanos. Tanto justos e injustos vamos a ser enjuiciados. Tanto ángeles como humanos. Bueno, los ángeles caídos van a pasar a otro lugar se le menciona del Tártaro, la prisión del infierno de Tártaro, al lago de fuego, su destino final. Y también se van a enjuiciar a las personas que han sido pecadoras, y también nosotros vamos a estar en el juicio recibiendo nuestros galardones, más o menos dependiendo de nuestras obras. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 2, pero ahora vamos a añadir el verso 3. 1 Corintios capítulo 6, verso 2 al 3. 1 Corintios capítulo 6, verso 2 al 3. Ahora le estamos añadiendo un versículo más. Vean lo que dice. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? Verso 3. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? ¿A los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a quiénes vamos a juzgar? Tanto a santos, vamos a juzgar al mundo, a las personas, como a los ángeles. Va a ser parte de nuestro trabajo en el juicio final. Vean lo que dice Mateo capítulo 25, verso 32. Si ustedes pensaron que... ¿Mande? Mateo capítulo 25, verso 32. Si ustedes pensaron que después de la segunda venida de Cristo íbamos a estar tranquilos, pues no vamos a trabajar. El trabajo no es pecado, el trabajo es bendición. Lo vemos como pecado por nuestra concupiscencia. Mateo capítulo 25, verso 32. Bien, Mateo capítulo 25, verso 32.
Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. ¿Sí? Y después, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, tanto ángeles como humanos, todos vamos a comparecer en este gran juicio. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Vean el cuarto cuadro que está en la diapositiva. Está en el lado derecho. Es el último del lado derecho. Y en este juicio, ¿qué se juzgarán? Acciones, palabras y pensamientos. También de los cristianos y de los inconversos. Se juzgarán acciones, palabras y pensamientos. Se los voy a leer. Les voy a dar versículos. Por favor, anótenlos. Solamente los voy a repetir 2 veces. Se van a juzgar obras, también serían acciones. Mateo capítulo 25, verso 35 al 40. Acciones son obras, ¿eh? Son lo mismo. Ajá. Mateo capítulo 25, verso 35 al 40. Escuchen. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces el Señor está viendo cada acción. Ahora, nada más rápido. Muchas personas que desgraciadamente creen en el evangelismo social dicen: ya ven, tenemos que hacer todo esto con todas las personas. Contexto, ¿a quién les está diciendo? A uno de mis hermanos más pequeños. ¿A quién está hablando? ¿A quién se lo está diciendo a la iglesia? ¿A los inconversos? No, a los cristianos. Primeramente a los de la casa. Este verso se refiere a los cristianos, que somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Vean lo que dice: a los cuales hicieron a unos de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Primeramente este verso está refiriendo a los hermanos de la fe, ayudando primeramente a los hermanos de la fe. Bueno, esto no quiere decir que Dios no cuente nuestras obras a los inconversos. Claro que las cuenta, pero bueno, nada más, rápido. Entonces, Dios se fija de nuestras acciones, que son obras. También en el gran juicio se verán las palabras. Mateo capítulo 12, verso 36. ¿Ya se dan cuenta por qué es necesario aprender a leer? Porque si no sabemos leer, no sabemos interpretar. Así de simple. Y erramos. 36. Mateo capítulo 12, verso 36. Las palabras serán juzgadas. Dice así la palabra de Dios: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que habléis los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. ¿Se dan cuenta? Por eso son malas las groserías, por eso está mal jurar en vano, por eso está mal adelantarse. Sí, claro, hermano, yo voy a orar por ti. O sea, si vas a orar, ora. Si vas a prometer algo, promete, o sea, cúmplelo, ¿no? Y no digas groserías. Toda palabra ociosa que salga de tu boca. También serán juzgados en aquel día los pensamientos. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, refiriéndose al día del juicio, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Se dan cuenta?
Entonces, en este día de juicio, todas las obras, siendo buenas, malas de los hijos de Dios, todas las obras, siendo buenas, malas de los inconversos y aún de los ángeles que están en el tártaro, que van a salir a juicio, todo va a salir a la luz. Y cada uno va a recibir conforme a lo que hizo. De hecho, la palabra de Dios habla de galardones. Los hijos de Dios recibirán galardones conforme a sus obras. Puede haber de minerales, puede haber de oro, de plata, o también puede haber obras que pasan por el fuego y se queman. Pero todas nuestras obras, en el día de juicio, en el juicio de nuestro Señor Jesucristo, van a ser pasadas enfrente y donde todos las vamos a juzgar. ¿Sí? Bien. Y obviamente, cada obra va a ser juzgada, va a tener una recompensa de los cristianos diferente, como también va a haber grados de castigo en el lago de fuego. Aquel que pecó más va a recibir mayor castigo que el que pecó menos, pero hasta allá adentro, ya nadie lo va a sacar. Y obviamente, el cristiano que se esforzó más en hacer buenas obras para la gloria de su Señor va a recibir más galardones que el que solamente se convirtió en el último segundo de su vida. Ya está en el cielo, pero los galardones van a ser diferentes. ¿Sí? Bien. Entonces, entramos al tema del milenio. Ya estamos a punto de terminar. Y entramos al punto del milenio. ¿Cómo los amilenalistas ven el milenio? Bueno, la postura amilenialista no cree en un reino, escuchen, no cree en un reino milenial, literal, físico en la tierra. ¿Se acuerdan que los dispensacionalistas y también los postmilenialistas, perdón, los dispensacionalistas y los clásicos decían que tiene que haber un reino milenial aquí en la tierra? Los dispensacionalistas y los clásicos. Bueno, los amilenialistas dicen no va a haber un milenio aquí físico en la tierra. Es más, también los postmilenialistas que dicen, ¿dónde estaba el milenio? Aquí en la tierra. Porque el milenio lo teníamos que traer, ¿no? Como lo que dicen, trae el reino en la tierra. Bueno, ellos podrían decirse que son postmilenialistas, porque ellos dicen, la tierra va a ser cada vez más santa, que vamos a vivir el milenio aquí en la tierra. Bueno, los amilenialistas dicen, es que este milenio no puede ser literal físico en la tierra. No puede ser. Ellos creen que el milenio se está viviendo en estos momentos en los cielos, porque ¿en dónde está gobernando Cristo en estos momentos? En el reino de los cielos. No es que no esté gobernando aquí en la tierra, pero es que parcialmente, por un periodo de tiempo, Satanás tiene dominio de esa tierra. Por nada se le conoce como el príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo, ¿no? Entonces, Cristo sí está dominando aquí en la tierra, Dios domina todo parcialmente, pero su reino de Cristo, ¿dónde se encuentra? En el reino de los cielos. Y allí, en el reino de los cielos, se encuentra en esos momentos el milenio. ¿Y quiénes están participando del milenio? Todos los santos, pasados, presentes y futuros, que han sido predestinados y que ahorita están en la presencia de nuestro Señor. Todos santos, incluyendo a los santos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, ¿no? Y los de la iglesia actual. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Entonces, el milenio no es literal, no es físico. ¿Cómo interpretan los amilenialistas el Apocalipsis? Todo Apocalipsis. Bueno, ellos no lo interpretan de modo histórico, literario o gramatical. Los amilenialistas interpretan Apocalipsis de una forma figurativa, profética, apocalíptica. Ellos dicen, como no ha ocurrido, no podemos decir a ciencia cierta. Además, si ustedes se dan cuenta, Apocalipsis parece que un juicio se empalma con otro. Está el juicio de las copas, está el juicio de las trompetas, ¿no? Y está el juicio de los sellos. Si ustedes prestan atención, los dispensacionalistas, ¿qué dicen? Es que es uno tras de otro. Pero si analizamos Apocalipsis, hay juicios de sellos, trompetas y copas que se parecen. Se parecen. Entonces la conclusión que es, son los mismos juicios, simplemente Juan lo está con toda su capacidad, lo está viendo, pero realmente son los mismos juicios simplemente mostrados en diferentes perspectivas. Hay juicios que se empalman.
Simplemente Juan obviamente ve esta visión, no la entiende. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con la revelación de los profetas del Antiguo Testamento, con profecías? ¿Quién le tenía que revelar la profecía a estos antiguos profetas? A Dios mismo, porque si no ellos no entendían. Daniel, cuando tuvo profecías también escatológicas, dijo, Señor, no entiendo. Y un ángel, el Señor dice, te voy a dar la revelación correcta. Bueno, hoy en día ya no tenemos a alguien que Dios no va a bajar, no va a mandar a un ángel y nos va a decir, Sergio, pongan sus nombres, Sergio o cualquier hermano, esta es la revelación correcta de Apocalipsis. Ya no lo va a hacer. Simplemente alcanzamos a ver algunos hechos que se están cumpliendo, se van a cumplir, y a raíz de eso podemos decir, bueno, va a ocurrir esto. O ya está más cerca, todavía no, pero no tenemos algo seguro, ¿no? Por eso ellos dicen, el método histórico, literario, gramatical no lo podemos emplear aquí, porque la profecía solamente la puede revelar el Señor y esto todavía no ha sido revelado en gran parte, ¿no? Además, vuelvo a lo mismo. Los juicios, si lo leemos bien, nos daremos cuenta que los mismos juicios, o algunos juicios que están en las copas, se repiten en los sellos, y algunos juicios que están en las trompetas, se repiten en las copas, pero también se repiten en los sellos. Entonces, están empalmados. No es una historia cronológica, simplemente Juan vio una visión, acontecimientos ocurrieron, vio, y trató de escribir lo mejor que pudo, plasmarlo de mejor manera. Y si se dan cuenta, en la profecía apocalíptica, que siempre vi algo semejante, vi algo parecido. No podía describirlo, su razonamiento no alcanzaba a describirlo. Entonces nosotros así nos tenemos que acercar. Vio algo. ¿Qué será? Vamos vamos a la revelación, a pasajes más claros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Quizás sea esto, ¿no? Quizás sea esto, quizás sea así. Pero bueno, por eso los amilenialistas dicen el milenio no se puede tomar de forma literal, porque no es un texto histórico, sino es un texto profético, ¿no? Ellos no ven Apocalipsis de forma continua, ¿no? Continua, sino más bien ellos dicen, son visiones que ni Juan entendía. Y se acuerdan también a Juan, esto no te vamos a revelar, o esto te lo revelamos, pero no lo escribas, ¿se acuerdan? También le dijeron eso a Juan. Por lo tanto, ya vimos que los amilenialistas no ven el milenio literal ni físico en la tierra, sino que en este momento ya se está llevando el milenio a cabo en el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Cae de Satanás, cae de Satanás. ¿Cómo lo ven los amilenialistas? Porque la Biblia sí dice en Apocalipsis que Satanás fue atado o será atado por 1000 años, ¿cierto? Bueno, los amilenialistas dicen que la siguiente interpretación de este pasaje, que este pasaje se interpreta de la siguiente manera. Cuando Jesucristo resucitó y le ganó a las fuerzas demoníacas, nuestro Señor Jesucristo limitó la obra de Satanás en este mundo para que la expansión del evangelio fuera efectiva. En otras palabras, se le colocó una cadena a Satanás en donde fue limitado su poder y su dominio, y de no haber sido colocada esa cadena, hoy en día la iglesia sería más perseguida y la expansión del mensaje de nuestro Señor Jesucristo sería menos efectiva y habría más maldad en la tierra. Entonces, en algún sentido, nuestro Señor sí ató a Satanás, pero limitándolo en su poder. No de forma literal que le puso una cadena literal, sino que más que nada lo limitó. Bueno, ¿y qué hay de estos 1000 años? Porque milenio quiere decir 1000 años, ¿no? 1000 años estará gobernando nuestro Señor Jesucristo, 1000 años Satanás va a estar encarcelado, y después de esos 1000 años, ¿no? Rebelión. ¿Cuáles son esos 1000 años? Una vez más, los amilenialistas dicen que no ven los 1000 años literales, sino un tiempo simbólico que durará hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, si el milenio se inauguró cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, entonces el milenio ya duró ¿cuánto? 2000 años, un poco más. Entonces no puede ser literal. Que durará, que se concluirá
hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Son simbólicos. Una vez más, ¿dónde están estos 1000 años? ¿Dónde solamente se dice? En el libro de Apocalipsis. En ninguna otra parte se dice este periodo de 1000 años. O sea, literalmente 1000 años. Entonces, muy probablemente, siendo una literatura apocalíptica, simbólica, profética, quizás simplemente sea la interpretación que estos 1000 años no sean literales, sino simbólicos. Ajá. Y posteriormente, después de esto, ya vimos que mientras el Señor Jesucristo no regrese, está el milenio, vamos a regresarnos un poco. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en el juicio. Después de los juicios, o sea, la iglesia es arrebatada, viene nuestro Señor Jesucristo, enjuicia, juicio general, ya le dice a cada quien dónde va a estar, ¿no? Creyentes en Cristo, reino de los cielos, no creyentes, lago de fuego. Ahora sí llega el estado eterno. Llega el estado eterno. Estado eterno, sí. Recuerden que todas las posturas tienen un estado eterno. Bueno, es lo que nos enseña la Biblia. Los incrédulos, ¿dónde van a estar en su estado eterno? En el lago de fuego. Nosotros vamos a estar llamado la Nueva Jerusalén, ¿no? Nuevos cielos, tierra nueva, ¿no? En el lago de fuego. Y los salvos en la Nueva Jerusalén, nuevos cielos, nueva tierra. Donde veremos cara a cara a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y estaremos plenamente con nuestro Señor en gloria, ¿no? Incrédulos, lago de fuego, salvos, Nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva. Obviamente, nosotros vamos a resucitar, ¿no? En la resurrección. Pero en esta resurrección quiero que noten algo. Grandes teólogos afirman que en la resurrección tendremos nuestras conciencias que tenemos aquí en la tierra. Voy a citar, diluyendo un poco Spurgeon, no vamos a ser más tontos. Él lo dijo de una manera diferente, pero no vamos a ser menos tontos, sino más bien nos vamos a acordar de todo, pero lo vamos a ver de una manera diferente, porque nuestros cuerpos y nuestra mente van a estar glorificadas. Vamos a ver las cosas como realmente son. Y por supuesto, estos mismos cuerpos, eso quiere decir la resurrección, estos mismos cuerpos que tenemos van a resucitar, quizás en un estado maduro. El Señor sabrá qué edad, 30, 40 años, un estado maduro. Y tal cual estamos, vamos a estar en el reino de los cielos, nos vamos a poder reconocer, pero sin defectos, que es parte de las bendiciones que vamos a tener en el reino de los cielos. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, para concluir, les presento la estructura del amilenarismo, que está súper difícil. Si pensaron que la dispensacionalista estaba difícil, esa está súper difícil. No, no es cierto, no está difícil, es una de las más sencillas, de hecho. Vean, estructura del amilenarismo. De hecho, está muy sencilla. Voy a decir desde el lado izquierdo de la pantalla hasta el lado derecho, lo voy diciendo. Por favor, váyanme siguiendo. Primeramente tenemos en el lado izquierdo de la pantalla, vean, está de color como rosita, era de la iglesia. Toda la era de la iglesia, desde que vino Pentecostés, desde que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, toda la era de la iglesia. Y la T quiere decir tribulación, es el periodo de tiempo de la tribulación. Aquí no le puso un tiempo específico como en el dispensacionalismo, porque bueno, dependiendo de cada postura no se han puesto de acuerdo los amilenialistas. Algunos dicen 7 años, otros dicen que no sabe cuántos años de tribulación, pero bueno, la era de la iglesia, pasamos al tiempo de la tribulación, y mientras ocurre todo esto, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los santos que ya murieron están viviendo el milenio en el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesucristo actualmente, ¿no? Donde está centrado en su trono. Entonces, mientras estamos en la era de la iglesia y en la tribulación, arriba ya fue inaugurado el milenio, donde están todos los santos. ¿Sí? Bueno, viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Véanlo, aquí está la flecha. Segunda venida, y lo puse con una cruz, con una especie de cruz. Segunda venida. ¿Qué va a ocurrir en esa segunda venida? Bueno, vamos a ser arrebatados, como lo dice aquí. Va a haber resurrección de los creyentes, va a haber resurrección de los no creyentes, va a haber un juicio general, va a haber la inauguración de los cielos nuevos, tierra nueva, que sería el estado eterno para los salvos, y el estado eterno para los inconversos, que es lago de fuego.
Así se termina esto. Esta es la estructura muy difícil del amilenarismo. Esta es la estructura. Lo más entendible. Es la más entendible, sí. Sí, las otras también, pero solamente, o sea, son detalles que hay que irlos viendo, ¿no? Hay que ir hilando. Pero bueno, aquí termina el estudio del amilenarismo y aquí lo dejamos. Nos veríamos la siguiente sesión.